Y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. El día de ayer mis amigos de Xairi Audio me enviaron su nuevo lanzamiento. Se llama Bloom Palette Object. Básicamente es un instrumento virtual el cual integra sonidos naturales, sonidos bastante orgánicos, tipo Foley, con los cuales podemos experimentar creando bases rítmicas claramente, algún riff melódico pequeño que sirve entonces como estructura o como inspiración mejor para un tema, además de estar enfocado también para efectos creativos, el diseño sonoro, si haces música para videojuegos, para cortometrajes, efectos y cosas por el estilo, este increíble instrumento virtual te va a ser de gran utilidad, de gran ayuda. Por el lanzamiento claramente tiene un descuento especial. Yo te voy a dejar un enlace en la descripción. A través de ese enlace puedes entonces acercarte al Bloom Palette Object de la gente de Xairi Audio. Vamos a pasar a escucharlo inicialmente antes de meternos de lleno a conocer a detalle partes constitutivas para que tengas una idea entonces de lo que puedes obtener con esta herramienta. Y acabo de darte una pequeña muestra claramente del potencial que tiene esa herramienta. Allí programé claramente eso para ustedes, para que escuches cómo podemos generar secuencias realmente distintas, eclépticas en cuanto a sonidos, donde se integra entonces lo percusivo y lo melódico. Tenemos inicialmente la posibilidad de escalar su interfaz de usuario, muy útil hoy si trabajas con pantallas pequeñas de portátil, visualizas mejor controles y etiquetas o manipulas más fácil también los mismos, al igual que si estás en una pantalla táctil, mayor escala facilita manipular con tus dedos todos los controles. Parte superior notaste que puedo pasarme, desplazarme entre los distintos ajustes de fábrica. Si doy clic en la parte central se despliega el menú emergente donde tengo acceso a las categorías y a los presets dentro de las mismas. Simplemente elige la categoría y dentro de las mismas tienes acceso a los ajustes de fábrica. Los que te gustan, márcalos con un corazón, se irán a tus favoritos y luego simplemente toca la carpeta favoritos para que allí accedas rápidamente a los mismos. Si quito el corazón, pues inmediatamente saldrá de la carpeta. Y la medida que crees tus propios ajustes se irán guardando en Save Preset, en los presets guardados, ¿ok? Desde aquí puedes guardar tus propios presets, desde aquí activamos todos los que son tooltips, globitos emergentes con los textos que indican funciones específicas de cada control. Tenemos el modo de edición avanzada, en un momento les explico esas opciones. Búmetro que indica niveles de ganancia de salida, puedes ajustarlo claramente y desde aquí activas entonces una especie de limitador para evitar recortes en la señal. Y luego tenemos acá algunos macros que son 4 específicamente. El de eco que va a agregar exactamente ambiente y movimiento tipo delay. Luego tenemos Smooth que es un modelador de transientes, el cual también integra un compresor bastante suave que se aplica a la salida del audio. Y enfrente tienes para agregar el carácter de la cinta y un poquito de amplitud espacial a la señal. Simplemente giras y ajustas la cantidad del efecto que quieres agregar a tu fuente de audio o al sonido que estás generando con esta herramienta. Escuchamos un poco. Claramente con estos macros modelas el carácter general del sonido. Parte inferior podemos ajustar entonces lo que estés programando a una escala y a una nota específica. Desde este menú emergente tiene 2 columnas para elegir entonces notas mayores o menores. Puedes hacer transposición a través de las octavas ascendiendo o descendiendo. Luego tenemos esos pequeños botones que representan claramente las notas blancas de tu teclado y los que están en la parte superior más claro representan las notas negras. Simplemente lo que hacemos es tocar evidentemente y cada uno integrará en este caso un sonido, que en este caso serían sonidos sueltos, one shot, pero también a veces podemos tener algunos loop. Lo interesante de esos sonidos es la posibilidad de reemplazarlo por otro. En un momento te explicaré cómo hacerlo, pero también podemos con estos notas negras utilizarlos como modificadores, teclas modificadoras. Entonces yo puedo hacer que el sonido aquí disminuya la velocidad o se acelere. Entonces sería natural, disminuyendo la velocidad, acelerándola. Ok, puedo hacer que se vaya hacia atrás con el siguiente modificador, se reproduzca en reverse, bajar un poco en octava, subirla,
Y luego tenemos letras de la A a la E, en donde yo puedo hacer asignación de efectos. En un momento te explicaré cuál es el proceso y cómo sería eso. Pero te adelanto que tienes que hacerlo desde la ventana de edición básicamente, ¿ok? Luego tenemos aquí para generar sonidos o preset, ajustes de forma aleatoria, tocas el dado. Claramente tendrías que ir escuchando tu sonido para determinar si te gusta el resultado. Lo que te gusta, guárdalo como preset, que te puede servir como inspiración para futuros proyectos. Allí tienes una escucha previa entonces de lo que puedes obtener. Junto a él tenemos para activar efectos, doy clic y tenemos entonces para agregar ruido, un poco de ambiente, un efecto tipo speaker, cortar bajas y altas frecuencias con este par de filtros y claramente modelar mucho más el carácter sonoro de lo que estés programando. Allí tienes entonces ya una referencia de lo que puedes obtener con los mismos. Luego tenemos aquí el selector de bancos. Simplemente quieres cambiar alguno de los sonidos, por ejemplo, el primer kit, que sería este. Eso hace parte entonces de este banco que se llama Households, puedes notarlo, y básicamente es este de acá, el número 8. Ahora quieres probar con otros, por ejemplo, eso de acá arriba. Simplemente tocas y escuchas el sonido. Y digamos que me gusta este. Simplemente lo arrastras, lo sueltas y ya estaría allí insertado. Entonces ya haría parte de tu secuencia. Interesante. Y de esa misma manera puedes reemplazar cualquiera de los sonidos que hacen parte de los bancos de fábrica a través de esos selectores. Esos selectores son susceptibles también de ser movidos, puedes arrastrarlos y cambiar la ubicación de los mismos a una ubicación distinta, ¿ok? Eso es básicamente en la ventana principal, que sería esta lo que tenemos para configurar, bastante simple desde allí, y ya tendríamos mucho que hacer con esta herramienta, con este instrumento. Pero si quieres bucear en sus entrañas para llegar a lo profundo de la herramienta y poder editar cada sonido, te vas a esta ventana de edición. Y aquí tienes entonces para elegir entre 14 samples que puedes cargar, y tenemos los modos de reproducción, por ejemplo hacia adelante, puedes reproducir hacia atrás o en ambos sentidos, que vaya y venga. Con esos deslizadores o slider más bien puedes usar la duración del sample, cuánto quieres que dure, tanto el final como el inicio, básicamente el ataque y la liberación. Aunque lo puedes modelar claramente con esas envolventes de ataque, puedes verlo allí en la gráfica, la liberación y la panorámica y el volumen general de ese sonido. Puedes jugar con las formantes del sonido, haciendo que suene más grave o más agudo, transponer entonces en octavas o hacer ajustes finos de semitonos y hacer el famoso wrap en el tempo para que se ajuste entonces como al tempo que tengas en tu DAW integrado. También tenemos para jugar con la rejilla. Podemos desde aquí activar distintos modelos, claramente cambiando el sample de pronto se puede visualizar un poco mejor. Allí activo entonces la rejilla y puedo hacer las divisiones que tú quieras. Ahora, las divisiones las puedes determinar simplemente arrastrando también este parámetro. Puedes ver allí cómo van aumentando el número de rejillas y ajustas un fundido de salida en valores de milisegundo, por ejemplo, ¿ok? Simplemente haciendo arrastre. Así que es bastante versátil. Esto te va a ayudar a editar mucho mejor los inicios y finales de los sonidos con los que estés trabajando. Con este botón lo que hacemos es activar o desactivar la entrada MIDI, con la cual claramente podrás trabajar sobre el sample que tengas aquí cargado. Entonces lo ideal será pues tenerlo habilitado para poder hacer esa edición y manipularlo. Luego tenemos aquí los modos de reproducción. Y tenemos el que viene por base, el Hall, el cual reproduce la muestra mientras se mantiene pulsada la nota. Yo toco y ahí estaría sonando. Es en el modo Hall, ok, pero podría cambiar, por ejemplo, el modo Lash. Cuando presionamos la nota una sola vez se reproduce toda la muestra y se mantiene así hasta que yo desactive o deje de presionar la nota. ¿Ok? Luego tenemos un modo que se llama relativo, el cual la muestra comienza a reproducirse desde la posición en que la muestra anterior terminó de reproducirse. Entonces en este caso ven el reproductor aquí, desde ahí arrancaría. ¿Ok? Y por último tenemos un modo one shoot, que sería un solo disparo, básicamente una nota única, disparo. En ese caso ves que hoy viene porque yo tengo seleccionado esta opción, pero si dejara nada más esta, por ejemplo en el modo shoot, ahí estaría. Si me fuera el modo relativo, ahí estaría iniciando desde donde tengo el marcador y así sucesivamente. La velocidad de esa reproducción puede ser normal, como la acabas de escuchar, pero si quieres que se vaya al doble velocidad, ahí la tienes, o a la mitad de su velocidad, allí la tienes también, o sea, más lento.
Debajo tenemos los shock que sirven para crear grupos de sonidos para darles a todos como el mismo procesamiento. Debajo tenemos la sección del secuenciador y la modulación. En el secuenciador tenemos entonces para elegir la fuente de audio que queremos, pues cómo secuenciar o trabajar. En este caso tengo el kit como base, puedes colocarle en solo, puedes mutearlo, puedes hacer generaciones de secuencia de forma aleatoria o puedes eliminarlas. Entonces generamos algo aleatorio. Ahora esa secuencia puedes configurarla directamente. Simplemente voy a deshabilitar acá y puedo ajustar el número de pasos simplemente arrastrando. Lo ves ahí la reacción en pantalla, la velocidad, el swing y el shuffle, que es como la aleatorización. Desde aquí podría cambiar para que suene más humano, por ejemplo, o más vintage. En fin, tú eliges acá. Y claramente aquí es susceptible de que coloques o quites, por ejemplo, patrones para cambiar la secuencia que tengas como programado. Notaste que puedo vincular o desvincular, simplemente estoy haciendo vinculación a ajustes globales al dejarlo así. De igual forma tengo los mismos elementos para configurar, igual que el software. Si por ejemplo seleccionaras el humano para profundizar aquí un poco, él va a agregar una sensación más humana de aleatorización a la ubicación de las notas, que puede serte útil para procesos más orgánicos en lo que estás generando. Con Rush, que es un poco más apretado, va a crear una sensación de prisa al acortar el tiempo entre los pasos, entonces va a sonar mucho más rápido. Luego tenemos el software que te mencioné, que era una sensación clásica de aleatorización entre sillas. Luego tenemos el vintage, que va a crear una sensación vintage cambiando el segundo y el cuarto tiempo y el tercer tiempo antes que los dos anteriores, así que es una sensación bastante particular. Y el swing octavo va a crear una sensación de octava nota balanceada. Lo ideal será experimentar y escuchar el resultado que obtienes entonces con estas características. Ahora ves una pequeña letra A aquí. Si doy clic se despliega un menú emergente hasta la letra E. Y eso fue lo que te mencioné hace un momento, que son estas letras que tenemos acá, de la A a la E. Entonces yo puedo hacer asignación de un patrón, por ejemplo, a la A, podría hacer otro a la B, podría tener otro patrón en la C. Y a la medida que yo vaya tocando esas notas en mi controlador, pues voy disparando esos patrones para tener aleatorización y tener algo más dinámico, mucho más natural. Entonces una programación variada a lo largo de un bit. Entonces es bastante interesante esta opción. Ahora tenemos los modos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el modo de trigueo, el primero, desde aquí el trigger, con el cual cuando está activo hacemos que cualquier paso entre el 1 y el 32, que básicamente es como lo máximo que tenemos, eso lo que nos facilita es que cualquiera de esos pasos puedan ser habilitados o inhabilitados, ¿ok? Si nos vamos al modo probability o probabilidad, desde aquí podemos ajustar valores porcentuales arrastrando hacia arriba o hacia abajo. Eso lo que nos permite es establecer la probabilidad de que se active un paso. Entonces, el que tenga probabilidad más alta es el que se va a activar más que si tiene una probabilidad baja. Luego tenemos la velocity, con el cual establecemos la velocidad para cada paso, que es asociado siempre a los valores de nivel. Entonces tú ajustas aquí como la ganancia por cada paso. El tono, evidentemente ajustamos el tono para cada paso, simplemente arrastrando, y si quieres ajustar en valores de semitonos, presiona la tecla Shift y ahí tiene valores bastante fijos para ajustar, ¿ok? Luego tenemos el ataque, un envolvente de tiempo con el cual usamos, como te acabo de mencionar, el tiempo de ataque para cada paso. Cuando un paso se establece, por ejemplo, en desactivado, como es allí, pues va a correr con la configuración de la muestra como viene cargada por default. Y tenemos la liberación, que de igual forma usamos el tiempo, en este caso de la liberación, para este paso específico que tengamos aquí en valores de milisegundos, como puedes ver, ¿ok? Por último tenemos dos más, que sería timing, sería asociado al tiempo claramente, con el cual podemos ajustar la temporización de cada paso hacia adelante o hacia atrás. Entonces simplemente arrastras claramente hacia adelante aquí, valores porcentuales negativos hacia atrás. Y ese que se llama performance, pues simplemente va a agregar o eliminar tipos de rendimiento a cada paso. Es como dinámico, pero no en el sentido de un procesador de dinámica, sino de movimiento, de ritmo, de cadencia. Entonces simplemente das clic y tú eliges aquí si quieres, por ejemplo, creciendo, disminuyendo, que se levante, que tenga una caída con acentuación, una nota fantasma, en fin. Simplemente eliges y él va a dar entonces en este paso número 20 vamos a tener entonces este performance que nosotros hayamos elegido acá. Podemos reproducir hacia adelante de nuevo, hacia atrás, en ambos sentidos, de forma infinita. Tenemos aquí el modo retrigger tipo bit, por ejemplo, y ajustar la duración en valores de nota, en barras, por ejemplo, lash para que se mantenga y se repita. Y tenemos el full screen para visualizar toda la secuencia como viene. Claramente es susceptible de que edites aquí, por ejemplo, valores de performance, o te vas a liberación y puedes ajustar todo lo que tengas, o cambias el tono, el velocity, la probabilidad del trigger, es decir, es bastante flexible. Si no quieres configurar, sino que quieres experimentar, dale simplemente clic aquí y de forma aleatoria empieza a generar distintos patrones para cada uno y
quizás el resultado te pueda gustar. Así que si te sorprende y te gusta, pues claramente lo guardas como un preset. Si no, simplemente dale clic aquí, eliminas la secuencia que tengas y generas otra, o dale clic y creas otra de forma manual. Así de sencillo. De nuevo puedes mutear, colocarlo en solo, tener vinculación global, tener los modos comportamentales, valores porcentuales entonces de lo que ya les mencioné de swing, de velocidad de pasos, en fin. Bastante completo. Dando clic full screen, regresamos entonces a esta vista. Y en la parte inferior ya tenemos para agregar efectos como ruido, por ejemplo. Puedes habilitar o inhabilitarlo. Desde aquí doy clic para desplegar y visualizar mucho más configuraciones del mismo. O sea, dando clic aquí visualizo los controles básicos como el tipo de ruido que puedo utilizar. Ves que es una colección bastante importante y el nivel del mismo. Burbujas de agua. Aquí tengo entonces, por ejemplo, papel y mecánico. Ok, y aquí puedes elegir el modo como de disparo de ese ruido, dinámico o constante, ok. Tú eliges y ajustas el nivel, pero si doy clic aquí, como te mostré, puedo jugar con las envolventes asociadas al umbral de ese ruido, la liberación, el tono, lo quieres más hacia los graves, hacia las frecuencias altas, los niveles de entrada y salida. Luego tenemos un parámetro speaker, donde vamos a agregar claramente algún dispositivo de esta lista que tenemos aquí, gabinete o hi-fi, por ejemplo, sin speaker, ajustas el tamaño y el control de mezcla. Desde aquí puedes jugar con la distancia, la edad, que suene más nuevo, más clásico, juegas determinando la frecuencia de bajo, el tono, ganancia, entrada y salida. Y un poco de ambiente con reverb. Tenemos los algoritmos claramente en la parte central, longitud, tamaño, mezcla. Puedes aplicar filtrado cortando los graves o las frecuencias altas. Juegas con el pre-delay y el efecto Doppler, niveles y niveles de entrada y salida. Y por último tenemos efectos globales, que también serían filtrado, un poco de modelado tonal, dry wet para jugar con el equilibrio entre la señal seca y procesada, y los macros que vimos en la pantalla principal. Tenemos aquí para jugar con el eco, el smooth, el trascientes, la cinta y la amplitud en el campo estéreo. Por último tenemos esa pestaña de modulación, en donde también podemos cargar algunos presets como punto de partida, pero también puedes desde aquí copiar y pegar ajustes. Podemos generar de forma aleatoria o eliminar simplemente dándole clic aquí, o de forma manual simplemente coloca puntitos y puedes ir modelando esto tú de forma manual, es decir, crear una envolvente directamente en pantalla y de nuevo tener esa configuración. En este caso se ha aplicado a la configuración global, pero podría aplicar una configuración manual simplemente habilitando, desvinculando el parámetro de ajuste global, ¿ok? También puedo jugar con la reproducción adelante hacia atrás de forma infinita, los modos de disparo, el lash, de nuevo el full screen. Y eso es básicamente. Ahora, aquí estoy ajustándolo, la letra A en este caso, que sería esta. Puedes ver que se ilumina el punto allí asociado al tono. Podría aplicar aquí un ajuste, ese envolvente al tono. Podría luego irme al volumen, activarlo y tener otro envolvente solamente al volumen, otro al low cut, por ejemplo, otro al high cut, otro para el ruido, otro para la reverb y otro para el speaker. Esto lo que va a hacer es que todo el tema, o por lo menos la base que yo haya programado a lo largo de su reproducción, tenga entonces ese efecto que entra y que sale en este caso, y le va a dar pues más vida, más dinámica al sonido. Bastante sencillo de configurar realmente para obtener resultados únicos. Escuchemos un poquito más entonces esta belleza. Vamos a pasar por algunas de las categorías. Vamos a las básicas, por ejemplo. Luego vamos a experimentales y vamos ascendiendo. No escuchamos todas, pero sí voy a escuchar un buen número para que tengas una idea. Pero lo que resta es que si te gusta, te llama la atención, reitero, te dejo un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso entonces al mismo con un descuento especial por lanzamiento. Bloom Palette Objects de la gente de Xari Audio.
Y acabas de tener una muestra rápida entonces de lo que te ofrece Bloom Palette Object de Xairi Audio. Pruébalo de primera mano, el enlace te lo dejo en la descripción. Recuerda, a través de ese enlace tienes un descuento especial para que pruebes de primera mano esta increíble herramienta. Yo con eso cierro, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, demuéstralo con un gran like, comenta el video y compártelo. ¿Quieres apoyar ese canal? Recibimos de tu ayuda a través de PayPal, el enlace está en la descripción. Y te invito para que sigas aquí conectado. Y no olvides que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.